Estamos cerrando el año 2023 con parte del módulo de webinarios de ética de la investigación en salud, valores, principios para una práctica responsable que continuaremos en enero y parte de febrero del año entrante. Antes de darles más detalles del programa de webinarios y del módulo, quiero agradecerles a todos sus aportes para que este programa dirigido a todos los profesionales del Sistema Nacional Integrado de Salud sea siempre bien recibido. La pandemia nos obligó a utilizar más este medio, la virtualidad, y aprovechamos para acercar el conocimiento a todos los niveles de atención en salud. Agradezco de manera muy especial al proyecto ECO. Cada uno de los ponentes que han participado a lo largo del año también tienen mi agradecimiento y un saludo muy especial, ya que hemos cumplido con 5 módulos este año. Y desde su creación en el año 2020 hemos impartido 136 conferencias por esta vía, con una asistencia de 11.425 participantes registradas desde el año 2021. Así que con la satisfacción muy grande de haber cumplido, despedimos este año y este programa de webinarios hoy para reiniciarlo el año entrante con una excelente conferencia también. Estamos muy orgullosos y agradecidos por todo este esfuerzo y hemos querido reflexionar con todos ustedes sobre la ética en la investigación a partir del conocimiento que nos comparten expertos que están enriqueciendo los conocimientos de los salvadoreños. Esta tarde vamos a escuchar a la licenciada Sara Lucía Carracedo, quien es abogada, máster en bioética de Monash University de Melbourne, Australia, y es consultora del programa regional de bioética de OPS-OMS. Nuestra invitada va a impartir la importante conferencia sobre el proceso de revisión ética de las emergencias en salud. La licenciada Carracedo es coordinadora del Comité de Ética en Investigación del Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión e investigadora principal del proyecto The Impact of Convention of the Rights of Persons with Disabilities and Ethical Conduct and Research Involving People with Mental Health Conditions in Latin America. Es profesora adjunta del Departamento de Bioética, entre otros desempeños. Le doy la bienvenida, estimada Sara, a este espacio y le agradezco nuevamente su participación. A los asistentes les solicito mantener sus salidas de video y audio cerradas para captar la atención de nuestra ponente y a realizarle sus preguntas y observaciones por la vía chat. Te cedo el espacio, estimada Sara, bienvenida. Gracias, doctora Sandoval, por la presentación y muchísimas gracias a todos los asistentes del día de hoy para esta presentación. En fin, como bien mencionaba la doctora Sandoval, el día de hoy mi ponencia será sobre la revisión y el monitoreo de las investigaciones en emergencias de salud que realizan los comités de ética de la investigación. A esto, la revisión y el monitoreo éticos, les vamos a llamar en su conjunto supervisión ética, pero es esta revisión y es este monitoreo que hacen los comités de ética de la investigación exclusivamente. Cuando estamos frente a una emergencia sanitaria, una emergencia de salud, una respuesta importantísima es investigar. Sin embargo, investigar durante estos contextos plantea desafíos adicionales. De por sí, investigar en contextos de escasos recursos, como diversos países de América Latina y el Caribe, es bastante desafiante ya, debido, como les mencionaba, a los pocos recursos, a la falta de infraestructura, redes de investigación, investigación colaborativa, etcétera, etcétera.
Pero cuando investigamos en situaciones complicadas, en situaciones de emergencias, hay ciertos desafíos adicionales que también se deben sortear. Y los primeros son, por ejemplo, que los sistemas de atención de salud están colapsados, están saturados. Y esto lleva a que la capacidad y los recursos de investigación sean aún mucho más restringidos y limitados que los que actualmente o en situaciones de no emergencia tenemos. Además, está la presión de que la información que se debe generar tiene que darse de manera rápida, porque lo que uno busca es que esta información pueda informar, pueda, digamos, guiar las respuestas de salud pública frente a esta emergencia. Adicionalmente, esto implica que cuando hacemos investigación, los comités de ética que revisan estos protocolos de investigación antes de su inicio deben contar con procesos de revisión ética rápidos. No podemos investigar eh, digamos, no podemos, perdón, revisar protocolos de investigación de manera habitual, sino que los comités de ética tienen que hacer ciertos ajustes a sus procedimientos operativos estandarizados para poder garantizar revisiones mucho más rápidas de lo habitual y asegurar que estas revisiones, por más que sean rápidas, no pierdan esta rigurosidad de siempre. Además, las investigaciones que se realizan tienen que ser de alta calidad científica. El hecho de estar en una emergencia sanitaria no da, digamos, una licencia a que no tengamos investigaciones científicamente sólidas, ¿no? Y finalmente, algo que debemos tener en cuenta es que los marcos regulatorios para la investigación en el mundo, ¿no? Al menos en muchos países de la región, no están pensados para emergencias sanitarias. Si bien muchos de los países de la región, por no decir la mayoría, tienen marcos normativos que regulan la investigación con seres humanos, estos no incorporan eh, digamos, provisiones especiales para hacer investigaciones en emergencias sanitarias. Ahora bien, esto es, digamos, lo que debemos hacer, digamos, la investigación, los desafíos que se plantean frente a la investigación en situaciones de emergencia. Y precisamente por estos desafíos, a nivel internacional se han emitido diversas orientaciones éticas internacionales que se remontan al ébola, ¿no? Entonces, estas orientaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, a raíz del brote del Zika, y en general las pautas éticas del CIOMS, que son hoy en día el estándar internacional para la ética de la investigación, contemplan pautas, guías para investigar en estas situaciones especiales. Y de hecho, algo que aprendimos, que aprendió la región frente al brote del Zika, ha sido muy importante para hacer frente a la pandemia de COVID. La pandemia de COVID, a diferencia de, el brote de Zika, nos encontró en un lugar totalmente distinto. Ya habíamos aprendido cosas importantes y ya se habían generado consensos que no fueron materia de discusión durante COVID, ¿no? Entonces, si bien no estábamos realmente preparados para afrontar una emergencia como la pandemia de COVID, sí habían por lo menos 3 lecciones de las cuales todos los países de la región construimos, ¿no? La primera es que, como les mencionaba yo al inicio, la investigación es parte esencial de la respuesta a una emergencia de salud, ¿no? La investigación es un componente básico de hacer frente y de responder a la pandemia, en este caso a la pandemia de COVID y a cualquier emergencia de salud. Nadie vendría hoy en día a cuestionar por qué estamos haciendo investigación si es que tal vez deberíamos gastar nuestros recursos en, eh, no sé, eh, curar a las personas que vienen a raíz de la emergencia sanitaria. La investigación es parte esencial de la respuesta a una emergencia.
Lo segundo que aprendimos durante SICA fue que la investigación en emergencias tiene que adherirse a los estándares éticos. El hecho de estar en una situación excepcional, en circunstancias especiales, desafiantes, no significa que no tengamos que adherirnos a los estándares éticos de siempre, que son, como les mencionaba, las pautas éticas del CIOMS. Y la tercera lección fue que los procesos de revisión ética tienen que modificarse para asegurar revisiones rápidas y rigurosas. Nuestros procedimientos operativos estandarizados habituales, ¿no?, de los comités de ética no pueden mantenerse frente a una emergencia sanitaria, sino que tienen que ajustarse al contexto específico que se está viviendo en ese momento en un país, en un contexto, en una localidad particular. Entonces, definitivamente, el brote de Zika llevó a que generemos estos consensos, pero también llevó a una reflexión de los Estados miembros de la OEPS y al compromiso para mejorar la preparación ética para emergencias futuras. Entonces, por primera vez, los estados emitieron una resolución en donde se estableció que había un mandato de integrar la ética en el ámbito de la salud. Y parte de ese mandato es establecer un enfoque de sistemas de la investigación que garantice que ésta siempre se realice de manera ética. Y esta realización de manera ética es tanto para situaciones habituales como para situaciones de emergencias. Entonces, este mandato llevó a que la OEPS establezca ciertos indicadores para el fortalecimiento de los sistemas nacionales de la ética de la investigación. Y uno, digamos, de las líneas estratégicas de estos indicadores que ven acá a la derecha en un cuadrado rojo, es el fortalecimiento de la preparación ética para las emergencias de los países. El objetivo era que los países fortalezcan la capacidad para realizar investigaciones de manera ética durante situaciones de emergencias, y el indicador a evaluar sería que los países cuenten con procedimientos de revisión ética acelerada de la investigación durante situaciones de emergencia. Y antes de COVID, eh, se empezó a trabajar en esto, a analizar por país con una ficha cómo es que se encontraban los estados respecto de estos indicadores, y sobre el indicador de preparación ética que responde a esta línea estratégica segunda, se hizo un análisis que salió publicado después de COVID, pero que no, digamos, no incluía información de COVID, y se demostró que de toda la región, de los países en realidad evaluados, que no fueron todos, pero con países con más de 1 millón de habitantes que hacen investigación en la región de América Latina y el Caribe, solamente un país tenía procedimientos acelerados para la revisión ética en situaciones de emergencias de las investigaciones. 2 países tenían el indicador a medias, digamos, porque estos procedimientos que contemplaban eran muy generales, no eran específicos. Y por lo demás, 19 países no tenían información, no cumplían con este indicador. Entonces, por más que aprendimos ciertas cosas durante SICA, aún nos faltaba mucho por hacer, y así fue que la pandemia de COVID llegó. Y cuando la pandemia de COVID fue declarada, tanto a nivel internacional como a los niveles nacionales, la OIPS fue emitiendo diversas orientaciones éticas para ciertos temas, ¿no? Como por ejemplo, cómo hacer con los comités de ética de la investigación y sus procedimientos operativos, cómo promovemos la transparencia en la investigación, cómo supervisamos las investigaciones, algunas orientaciones sobre las cuestiones regulatorias, etcétera, etcétera. Pero hubo una cantidad significativa, digamos, de orientaciones éticas que trataban diversos temas y que buscaban ser una guía para hacer frente a la pandemia de COVID. Y de hecho, pudimos hacer
un estudio que demostró que en cuanto a la respuesta regional de la pandemia de COVID, se pueden destacar dos cuestiones. El primero fue que estas orientaciones fueron realmente implementadas a niveles locales y que muchos comités de ética de la región adaptaron o, digamos, modificaron, ajustaron sus procesos para las revisiones éticas de las investigaciones de conformidad con estas orientaciones. Y además, modificaron algunos requisitos de los procesos de consentimiento informado, que era algo lógico además, porque estamos en una situación en donde estábamos en cuarentenas, en donde habían disposiciones de aislamiento. Entonces, realizar los procesos de consentimiento informado cara a cara, con papel, con firma, como solíamos hacerlo antes de la pandemia, era imposible, ¿no? Bajo las circunstancias en las que estábamos. Entonces, como les mencionaba, hicimos un estudio sobre estas implementaciones de las orientaciones de OPS, en donde pudimos ver que varios países, eh, digamos, incorporaron estas guías para garantizar revisiones éticas de las investigaciones rápidas y rigurosas. Y además, otra respuesta regional ante la pandemia de COVID fue la realización de investigación. Como vimos, algo que aprendimos de Zika es que la investigación, hacer investigación frente a una emergencia de salud es parte esencial de la respuesta que damos. Y efectivamente, esto se evidenció en la realización que se llevó a cabo en diversos países de América Latina y el Caribe tan pronto inició la pandemia. Y también hicimos un estudio sobre el panorama de los ensayos clínicos de COVID en la región. Y si bien, como les decía, debemos destacar que se actuó rápido, se hizo investigación de manera rápida, estas investigaciones no siempre fueron de la mano con estándares, digamos, científicos altos y estándares éticos también, ¿no? Entonces, hay ciertos desafíos que se presentaron y que merecen una reflexión y una respuesta hacia el futuro. Ahora bien, todas estas orientaciones que les mencionaba de la OEPS han sido, digamos, revisadas y consolidadas en esta gran publicación que se denomina Catalizar la investigación ética en emergencias, orientación ética, lecciones aprendidas de la pandemia de COVID y agenda pendiente. Eso no es nada menos que una producción regional basada en la reflexión de la región para mejorar nuestra preparación ética para futuras emergencias. Este proyecto fue financiado por el Wellcome Trust y lo que hace esta publicación, esta gran publicación, es integrar, revisar y complementar todas estas orientaciones éticas previas que se emitieron durante y tan pronto se inició la pandemia. Entonces, esta versión, digamos, actualizada de todas estas orientaciones, lo que busca es tener mayor claridad, brindar precisión sobre algunas cosas que tal vez no estuvieron claras en su momento y que después tuvimos la oportunidad de sentarnos y pensar y compartir experiencias. Hace un cruce de información, ¿no? Porque definitivamente la revisión ética de las investigaciones está relacionado con el monitoreo ético de las investigaciones aprobadas, ¿no? Contiene ejemplos y lecciones de la región y además llena vacíos sobre temas en que las confusiones persisten, como por ejemplo en cuestiones de compartir datos y muestras, ¿no? ¿Cuáles son los estándares éticos para eso, por ejemplo? Entonces, como les decía, consideramos esto una producción regional porque durante la pandemia, y estoy segura que muchos tal vez de ustedes se acordarán, hubo varios seminarios virtuales regionales. Tuvo toda una serie de seminarios regionales en donde nos dedicamos a compartir experiencias sobre diferentes temas de lo que iba sucediendo durante la pandemia, cómo los íbamos enfrentando y qué desafíos íbamos encontrando, qué funcionaba, qué no funcionaba, cuáles eran
nuestras perspectivas, nuestras apreciaciones. Entonces, todo esto ha sido un insumo importantísimo para poder, digamos, hacer esta revisión de las orientaciones que se fueron emitiendo a lo largo de la pandemia. Además, esta publicación contiene al final recomendaciones finales para mejorar nuestra preparación ética para emergencias, pero también tiene recomendaciones generales, finales, para mejorar la ética de la investigación en general en nuestros países. Tiene recomendaciones que son parte de nuestra agenda pendiente y además tiene acciones específicas por actor. Es decir, esas recomendaciones establecen qué es lo que debe hacer quién para mejorar qué cosa. Ustedes pueden acceder a esta publicación en la página web de la OEPS y en específico del programa regional. Acá está este QR, si lo escanean ahorita los va a llevar a esta página web dedicada a esta publicación y todos los insumos que fueron parte para poder realizar esta investigación, perdón, esta publicación. Y además, esta publicación tiene varios subproductos que ayudan a que, digamos, sea mucho más fácil, amigable y sencilla de difundir, digamos, comprender, etcétera. Tenemos una versión resumen, hay documentos que solamente establecen cuáles son las recomendaciones para los comités de ética, cuáles son las recomendaciones para las autoridades de salud. Entonces, les recomiendo entrar a este sitio web a través de este QR, porque la verdad que es un sitio en donde hay un gran menú de muchas opciones de información que les puede interesar. Incluso hay también para cerrar lo maravilloso que es este sitio web, tiene diapositivas con, digamos, una presentación sobre esta publicación que ustedes pueden descargar y utilizar en presentaciones futuras o para compartir con otras personas. De hecho, algunas diapositivas de esta presentación están colgadas en esta presentación que es abierta y de uso para todos. Entonces, esta fue la situación pre-COVID, durante COVID, y a lo que vamos a ir en específico es a cómo es que vamos a asegurar procesos de revisión ética ágiles y rigurosos y cómo van a ser estos mecanismos de monitoreo ético de la investigación durante emergencias de salud. Y esto en esta publicación está en el capítulo 3. El capítulo 3 está referido a los procesos de revisión y monitoreo éticos de los comités de ética. Y como ya les mencionaba al inicio, cuando hablamos de revisión y monitoreo éticos, en realidad estamos hablando de la supervisión ética de la investigación. Cuando hablamos de la supervisión ética de la investigación, es aquella supervisión encargada a los comités de ética de la investigación que incluye tanto la revisión ética de los protocolos antes que la investigación se inicie y el monitoreo, el seguimiento que los comités de ética de la investigación realizan a las investigaciones aprobadas. Durante una emergencia de salud, los comités tienen que llevar a cabo revisiones rápidas sin sacrificar el rigor de la revisión. Por ello, es necesario adaptar y buscar alternativas a los procesos ordinarios de supervisión ética. ¿Y cómo es que abordamos esta revisión y este monitoreo ético en emergencias? Y es un abordaje de dos pasos. La idea y la recomendación en general, y según lo visto, ¿no?, en las distintas experiencias a nivel regional, es de que lo primero que tiene que hacer un estado, un contexto, una localidad, lo que fuera, es definir la estrategia para organizar la supervisión ética de las investigaciones que mejor se va a adecuar al contexto para evitar muchos procesos repetitivos de revisión por parte de varios comités. Una de las cosas que tenemos que, digamos, evitar con mayor razón en una emergencia de salud es que haya múltiples revisiones por múltiples comités de ética. Y para ello no es suficiente que un comité de ética diga, bueno, voy a ajustar mis procedimientos operativos para hacer todo más rápido, sino que como sistema, la autoridad correspondiente decida qué estrategia va a tomar. Entonces, el primer paso es a nivel, digamos, de autoridad. Entonces, la autoridad dice,
vamos en este país J a tener un comité de ética que va a revisar toda la investigación relacionada con la emergencia sanitaria. Entonces, en vez de ir a todos los comités institucionales que hay en un país, la autoridad ha decidido que solamente va a ir a un comité nacional porque así los procesos se van a agilizar. Hay diferentes estrategias para organizar la supervisión ética de las investigaciones durante emergencias sanitarias. Acá hay 5 ejemplos de las estrategias que identificamos en la región. Ninguna es mejor que la otra. Cada una depende del contexto en el cual estemos, ¿no? En el giro de las investigaciones, qué clase de investigaciones, digamos, se realizan en mi contexto, en mi localidad, etcétera. Pero es un menú de opciones, ¿no? No hay una fórmula única, incluso puede haber una combinación de estrategias. Todo va a depender de la situación y del contexto en el cual yo me encuentre, ¿no? Pero es tarea de la autoridad abordar esta organización de la supervisión ética desde ya. Y para esto no necesita que ocurra otra emergencia sanitaria, sino que desde ahorita cada país ya debe haber identificado y definido cómo es que va a afrontar la organización de la supervisión ética de las investigaciones en el futuro. Si viene una emergencia 4, cómo se van a realizar los procesos de revisión y monitoreo éticos de las investigaciones que se realicen en respuesta a esa emergencia 4. Como les mencionaba, algunas estrategias que identificamos fueron, por ejemplo, las del comité ad hoc. Este fue el caso de Perú, por ejemplo. Perú lo que hizo fue crear, ni bien empezó la emergencia sanitaria, creó un comité ad hoc constituido por miembros de diferentes comités de ética institucionales acreditados en el país y decidieron que ese comité ad hoc se iba a encargar no de toda la investigación relacionada con la COVID, pero sí de los ensayos clínicos relacionados con COVID. Entonces, este comité ad hoc revisó absolutamente todos los ensayos clínicos que probaban vacunas, tratamientos, lo que fuera, para COVID, ¿no? Si un ensayo clínico sobre una vacuna de COVID entraba a un comité institucional, el comité institucional ya sabía que ellos no eran competentes porque a nivel nacional, mediante un decreto supremo, ¿no? Se había establecido que todos esos ensayos clínicos iban a este comité ad hoc. Otra estrategia es, por ejemplo, un comité a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Existen comités en una localidad, en un país, y las autoridades deciden que el Comité Nacional, por ejemplo, va a revisar toda la investigación relacionada con la emergencia. Este fue el caso de Panamá, por ejemplo. Panamá tiene, aparte de comités institucionales, tiene este Comité Nacional de Bioética de la Investigación y la tarea de este Comité Nacional de Bioética de la Investigación era revisar y aprobar y monitorear las investigaciones en respuesta a COVID. Un comité extraterritorial puede ocurrir, y ya ha ocurrido en el Caribe, en realidad, que países en donde no hay mucha investigación, en países pequeños, se juntan y establecen un comité que abastece, digamos, a los 3 comités, a los 3 países involucrados, a las localidades involucradas en las investigaciones que se van a llevar a cabo. Y así sucesivamente tenemos más estrategias para organizar esta supervisión ética. Quiero volver a recalcar que esta es una decisión de la autoridad, que es lo primero que se debe hacer y que el menú es amplio, dependerá del contexto y que ninguna opción es mejor que otra. Y una vez que se ha identificado cuál va a ser la estrategia para la organización de la revisión y monitoreo éticos, tenemos que establecer procedimientos operativos estandarizados rápidos y flexibles. Es decir, si se define que un comité ad hoc va a ser, va a revisar, va a ser el ente, el comité encargado de toda la investigación relacionada con COVID, este comité tiene que tener procedimientos operativos estandarizados que van a asegurar una revisión ética acelerada, rigurosa y un monitoreo ágil y apropiado.
Lo mismo si es que se designa a un comité ya existente como el comité que va a ver las investigaciones a nivel nacional en respuesta a la emergencia. Este comité tendría que hacer una modificación, una adenda a sus procedimientos operativos para tener procedimientos operativos estandarizados rápidos y flexibles. Los temas que deben tener en cuenta estos procedimientos son algunos de los que he puesto yo en esta diapositiva, ¿no? Tiene que haber una presentación electrónica de la documentación, una presentación fácil de la documentación. No podemos esperar que, como en épocas prepandemias, el investigador llegue con 5 paquetes de 1000 hojas para dejarlos en la oficina física de un comité de ética para que éste pueda iniciar la revisión. Tenemos que hacer las cosas más rápido. Necesitamos sistemas en línea, por ejemplo, que agilicen esta presentación y revisión de la documentación. Y esto se puede hacer, como les mencionaba, a través de sistemas en línea como el que usa el Comité de Ética de la OEPS, Proetos, o puede hacerse a través de nubes, a través de software especiales, etcétera, etcétera. Pero la idea es de que se contemple esta presentación electrónica de la documentación. Lo otro es que hay una flexibilización de los requisitos de presentación. Antes, si es que porque faltaba que firmen 3 hojitas, no revisaba el protocolo de investigación. Ahora veremos pues que la firma de estas 3 hojitas no puede impedir una revisión ética de una investigación en circunstancias sean excepcionales, ¿no? Entonces tiene que haber una flexibilización de los requisitos. Definitivamente, si es que el protocolo está incompleto, no vamos a poder flexibilizar nada y simplemente no vamos a poder revisar ese protocolo. Pero otras cuestiones, sobre todo cuestiones de forma, podrían flexibilizarse para garantizar procesos rápidos, ¿no? Procesos acelerados y no se pierden tiempo en cuestiones un poco más de forma, ¿no? Formales. Lo otro que debemos tener son mecanismos de comunicación y coordinación con las partes de la investigación, con otras autoridades, con otros comités, etcétera. No podemos esperar a mandar, por ejemplo, un oficio y que me respondan en 4 semanas, ¿no? Sino que tienen que haber canales, mecanismos mucho más rápidos, por ejemplo, no sé, el celular, Zoom, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que haber la posibilidad de tener reuniones virtuales, los plazos deben ser más cortos a los normales, puede ocurrir de que exista un quórum reducido, es decir, si antes se requerían siempre 10 personas para el quórum, ahora podemos iniciar la sesión con 5. Las decisiones se pueden tomar de manera diferida. ¿Qué significa esto? Que no es necesario que todos estemos en la reunión al mismo tiempo, sino que puede ser de que uno responda por mail, otro vaya haciendo sus observaciones después, y así en diferentes tiempos vamos construyendo una decisión, ¿no? Y además considerar el registro y archivo digital de la información de toda la documentación que recibimos, ¿no? Estos son algunas de las temáticas que estos procedimientos operativos estandarizados deben incorporar. En la publicación ustedes pueden encontrar un modelo de procedimiento operativo estandarizado en el anexo 1, ¿no? En caso de estén interesados de ver cómo se ve esto en la vida real como parte de los procedimientos de un comité de ética. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de establecer los procedimientos para una revisión rápida y rigurosa y un monitoreo adecuado y ágil de las investigaciones en curso. El capítulo número 4 está relacionado con el monitoreo de la investigación en situaciones de emergencia. Ya hemos visto lo que necesitamos saber, lo que necesitamos hacer en nuestros comités de ética y para nuestros comités de ética de la investigación en tiempos de emergencia. Y ahora vamos a ver una situación particular sobre el monitoreo que se hace a las investigaciones que ya han sido autorizadas, aprobadas por un comité de ética. ¿Qué pasa en una emergencia de salud? En una emergencia de salud, la evidencia se produce de manera muy rápida. Y esta producción rápida de evidencia
puede impactar en la aceptabilidad ética de los estudios en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Que algo que era éticamente aceptable al inicio de la pandemia puede ser que a mediados de la pandemia ya no lo sea. Y esto pasó en la pandemia de COVID con la hidroxicloroquina, por ejemplo. Al inicio de la pandemia, diversas investigaciones estudiaron la hidroxicloroquina como un posible tratamiento. Sin embargo, a raíz de los resultados del ensayo clínico Recovery y de, resultados del ensayo clínico Solidaridad de la OMS, por ejemplo, se demostró la futilidad de este fármaco para tratar a pacientes hospitalizados por COVID. Por lo cual, muchos estudios debieron suspenderse o ser revisados nuevamente. ¿Por qué? Porque ya no tenía sentido que habiendo resultados contundentes y sólidos sobre la futilidad de un medicamento, sigamos estudiando este medicamento. Entonces, tal vez si mientras, no sé, en el ensayo clínico Solidaridad de la OMS iba demostrando esta futilidad, en nuestros países los ensayos clínicos que se iban haciendo sobre hidroxicloroquina debieron ser revisados para tomar alguna acción sobre esto. Y esto implica que tanto los investigadores como los comités de ética aseguren que las investigaciones, ¿no? Tanto que realizan como las que aprueben, están siendo éticamente aceptables a la luz de la evidencia disponible más actualizada. Esta publicación tiene una orientación para este monitoreo. Tiene una orientación operativa, es decir, nos dice qué procedimientos necesitamos y son importantes tanto para un comité de ética de la investigación como para un investigador. Y en realidad, frente a digamos, al surgimiento de evidencia que pueda afectar estudios en marcha, las 4 acciones o los 4 cursos de acciones que tenemos es continuar con la investigación, porque se ha visto, hay evidencia de que, digamos, la evidencia científica recientemente generada no afecta, no está relacionada con mi investigación en marcha. Puedo modificar la investigación, es decir, digamos que yo estoy haciendo un ensayo clínico con una dosis X, pero estudios comienzan a demostrar que no necesito una dosis 10, sino que necesito una dosis 40, entonces debería modificar yo mi estudio en marcha a la luz de esta información disponible. Puedo suspender mi investigación porque realmente aún necesitamos evaluar más lo que está sucediendo con otras investigaciones, o simplemente puedo cancelar la investigación en curso, como el caso de la hidroxicloroquina que yo les decía. Lo importante, creo, es saber de que en una emergencia sanitaria estamos produciendo evidencia mucho más rápidamente de lo habitual. Todos estamos estudiando cosas parecidas. Entonces debemos estar al tanto de los resultados que van saliendo para poder tomar acciones sobre las investigaciones en marcha. Porque como lo que les decía, puede ser que al inicio haya sido perfectamente éticamente aceptable aprobar un estudio, pero puede ser que durante 3 meses este estudio ya no tenga ningún valor social, ninguna validez científica y este estudio se convierta en algo no ético. Finalmente, esta publicación tiene orientación sustantiva, también tiene algunas preguntas útiles que pueden guiar el análisis ético de estas situaciones, ¿no? Tiene información, tiene preguntas sobre el valor social, sobre la validez científica, la selección justa de participantes, sobre todos estos criterios éticos que evaluamos al momento de revisar una investigación con seres humanos, pero también tiene preguntas adicionales para el monitoreo de ensayos clínicos controlados con placebos que se encuentran en curso luego de autorizado el uso de emergencias e intervenciones, ¿no? Una pregunta y una discusión al inicio de las autorizaciones de emergencia de muchas vacunas fue si es que ahora seguía siendo ético continuar comparando frente a placebo nuevas vacunas o no, ¿no? Entonces, digamos, esta orientación, en la parte sustantiva, contiene algunas guías sobre esos temas que recomiendo que puedan revisar. Y yo con esto acabo sobre la revisión y el monitoreo éticos de las investigaciones en contextos de emergencias de salud.
Este QR es de la página web del Programa Regional de Bioética. Si lo escanean van a dirigirse ahí. Y además quisiera aprovechar en mencionarles que hace muy poco se ha publicado una herramienta para la acreditación de los comités de ética de la investigación. Y esta herramienta lo que busca es facilitar la labor de las autoridades correspondientes, pero también de los comités de ética en los procesos de acreditación para asegurar que ésta se realice lo más acorde a los estándares éticos internacionales. Y ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con la revisión ética en emergencias? Tiene mucho que ver porque parte de esta herramienta de acreditación es considerar procedimientos operativos estandarizados, ágiles, rigurosos, para las emergencias que se realizan en respuesta a una emergencia de salud. Este QR los lleva directamente a la herramienta. Y finalmente quiero invitarlos a que si es que aún no lo son, pueden suscribirse a través de este QR también. Tenemos los QRs, pero de todo y para todo. A través de este QR para que se suscriban y puedan ser parte de nuestra red, de la red de la BPS de investigación ética, en donde siempre se están difundiendo capacitaciones, seminarios, material y muchas cosas de interés en temas de ética de la investigación. Y con esto yo agradezco muchísimo su atención y creo que en este momento vamos a pasar a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Ha sido muy aclaratoria respecto a varios elementos que vivimos o eventos que vivimos durante la pandemia con las investigaciones y los comités de ética y diferentes elementos que veíamos a través de las noticias, también de este ensayo clínico que se dio a nivel internacional. Tenemos una pregunta que dice, el tema del consentimiento informado en caso de emergencias en salud es complicado. ¿En qué casos puede dispensarse o siempre hay que solicitarlo? Gracias por las preguntas. Creo que uno de los criterios éticos más evidentes que tenían que adaptarse a una situación de emergencia como la pandemia de COVID fue el proceso de consentimiento informado. Mencionaba yo que ya no podían ser escritos, no habían forma de que sean presenciales, ¿no? Papel, lápiz, firma. Todas estas cosas eran imposibles en situaciones en donde los pacientes estaban internados, aislados, en donde estábamos viviendo cuarentenas, etc. El proceso de consentimiento informado y las guías en general que hemos desarrollado y en general lo que la literatura bioética nos dice es que debemos adaptar estos procesos de consentimiento informado y que la virtualidad, por ejemplo, es una herramienta que no podemos dejar ir, ¿no? Hemos usado la virtualidad durante la pandemia de COVID para procesos de consentimiento informado. ¿Por qué no seguir utilizándola en situaciones de no emergencia? Un proceso de consentimiento informado lo que busca es garantizar que la decisión que se toma sea informada, voluntaria, y eso se puede lograr a través de otro tipo de herramientas que no son las que siempre conocemos, presencialidad, papel, lápiz, firma, etcétera, ¿no? La dispensa del consentimiento informado puede darse y puede darse siempre y cuando se ajuste a lo establecido por las pautas éticas SIOMS. Yo acá tengo mi librito de pautas éticas SIOMS y la pauta 10 es la que me habla sobre las modificaciones y dispensas del consentimiento informado. Y un comité de ética puede aprobar una dispensa de un consentimiento informado en situaciones de emergencia y de no emergencia, siempre y cuando se cumplan tres condiciones. La primera es que no es factible ni viable realizar la investigación sin dicha dispensa. La segunda es que la investigación tiene un valor social alto, importante. Y la tercera es que estamos hablando de una investigación de riesgos mínimos. Siempre que se cumplan estas tres condiciones, un comité de ética puede hacer una dispensa al consentimiento informado independientemente del contexto en el cual estemos. Y para esto recomiendo la pauta 10 de las pautas SIOMS porque nos tiene comentarios muy detallados al respecto.
Muchas gracias. Nos hace recordatorio de que estas pautas deben de ser referencia para todos nuestros comités de ética en nuestros países. Tenemos otra pregunta. Excelente conferencia. ¿Podría explicar qué problemas bioéticos encontraron en los estudios de ivermectina para que se suspendiera su uso? Creo que uno, a ver, esta pregunta es muy específica y creo que necesitamos a alguien desde el punto de vista, digamos, científico para que pueda explicar esto a detalles, pero el problema central fue de que pareciera ser que no había una justificación sólida para autorizar investigaciones con ivermectina, ¿no? Ustedes saben que uno de los criterios éticos que se analizan al momento de evaluar una investigación es el valor social y la validez científica. Son los dos primeros criterios que vemos. Y parece ser, o no parece ser, pero la evidencia de ese momento demostraba que no había una justificación científica, una justificación sólida para autorizar ensayos clínicos con ivermectina. Ese fue uno de los problemas con la ivermectina, y otro de los problemas fue que muchos países de la región brindaban ivermectina como, digamos, una cuestión preventiva sin el respaldo científico detrás, ¿no? Y esto, evidentemente, no era ético, dado que para brindar intervenciones no probadas fuera de un contexto de investigación en una emergencia sanitaria, hay que seguir cierto marco, que es el marco MEURI. En esta publicación encontrarán un capítulo también sobre el marco MEURI que nos detalla cuáles son los requisitos para garantizar que el uso de intervenciones no probadas fuera de un marco de investigación se realice de manera ética en situaciones de emergencias. Pero el problema de ivermectina en ensayos clínicos fue el de la validez científica, ¿no? Que lleva a un problema de riesgos, además, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, gracias. También nuestra directora expresa gracias por su excelente conferencia, estimada licenciada Carracedo. ¿Cuáles son los principales desafíos éticos que enfrentan los investigadores en una emergencia sanitaria y cómo pueden garantizarse la protección de los participantes y la integridad de la investigación? Gracias por la pregunta. A ver, creo que hay varios desafíos que enfrentan los investigadores en una emergencia sanitaria, pero tal vez quiero traer a colación uno importante y justo a raíz de un informe que se acaba de publicar, que de ahí les puedo pasar el link, un informe de la OEPS sobre la realización de ensayos clínicos. Creo que uno de los desafíos más importantes es que no tenemos redes de coordinación y colaboración de investigación en la región y en nuestros países. En este estudio que yo les comentaba que hicimos sobre los ensayos clínicos de COVID, vimos que en un país estaban haciendo 20 ensayos clínicos sobre un producto en investigación y cada ensayo clínico enrolaba a 3 personas, de 3 a 10 personas. Esos 10 ensayos clínicos, si se juntaban, podían ser un gran ensayo clínico, ¿no? Y tener, digamos, resultados mucho más sólidos y demás. Entonces, creo que las dificultades de no saber qué está haciendo qué, de no saber quién tiene la capacidad para quién y cómo colaboro contigo, y esta falta, esta ausencia de cooperación y colaboración, es algo en lo que debemos empezar a trabajar desde ya, no solo para emergencias sanitarias, sino para mejorar nuestra capacidad de hacer investigación en nuestros países y a nivel regional. Como les mencionaba, a raíz de la pandemia hubo una resolución de la Organización Mundial de la Salud. La resolución es la WHA 75.8 para fortalecer los ensayos clínicos, para lograr que los ensayos clínicos se hagan
sean científicamente y éticamente sólidos. Y esto llevó a diversas consultas regionales y a nivel de la región, a nivel de las Américas, se llevó a cabo un taller regional en Brasilia en octubre de este año. El informe ya está publicado, yo en unos segundos les voy a poner el enlace, pero ahí pueden ver los diversos desafíos que enfrentamos al momento de hacer investigación desde diversas perspectivas, ¿no? Desde el investigador, pero también desde la perspectiva regulatoria, ¿no? ¿Cómo hacemos para armonizar criterios regulatorios en la región, por ejemplo, ¿no? Y también desde los comités de ética, ¿no? Entonces es un reporte muy interesante en donde creo que los desafíos principales, no solo de los investigadores, que fue la pregunta de la doctora Sandoval, sino en general los que existen de las diferentes partes, se ven muy bien ilustrados y hay algunas acciones que se han considerado clave para poder mejorar esa situación y estar mejor preparados en el futuro. Pero si me dan a elegir uno, yo diría que el de la colaboración, el de la cooperación, el de armar redes de investigación en nuestros países y en la región es algo clave para mejorar nuestra preparación para hacer investigación en emergencias de salud. Muy bien, gracias. Aprovechando también su comentario, ¿podríamos contarnos un poco más sobre este QR que nos compartió sobre la red de comités de ética? Sí, no es una red de comités de ética, lo voy a poner de nuevo para que lo puedan tener si es que alguien quiere ingresar. Lo que es que el Programa Regional de Bioética tiene esta gran lista en donde a través de la cual se reparten y se diseminan información sobre oportunidades de entrenamiento, sobre seminarios que hace la OPS, la OMS u otro centro colaborador, publicaciones, discusiones, casos, videos, de todo. Entonces, es una red en donde hay diferentes personas de toda la región, del mundo también, en donde pueden acceder a mucho material y mucha información sobre ética de la investigación y por ende estamos impulsando, ¿no? Y siempre tratamos de que más gente se una porque realmente es un recurso que puede ayudar bastante, ¿no? Sí, estaba viendo que como una lista de Sí, de correo, ¿verdad? suscripción. Sí, De suscripción. efectivamente. Y, por ejemplo, a través de ahí fue que hoy día llegó lo de el informe que acaba de salir del taller este regional, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos a difundir esta información. Pienso que es importante para todos los de comités de ética que están conectados, investigadores y profesionales interesados en la temática. Tenemos una pregunta sobre el consentimiento informado. ¿Qué opina sobre Sí. pedir el consentimiento informado de forma electrónica con herramientas, en caso de emergencia, utilizando herramientas, y aquí citan una, o Toolbox? Esto debe ser solo con un check si la persona acepta participar o se debe utilizar herramientas para que la persona firme electrónicamente. Gracias por la pregunta. A ver, no conozco Ujú. esta herramienta en específico, pero creo que algo que tenemos que tener claro es que son dos cosas. Un proceso de consentimiento informado no es la firmita, ¿no? Que alguien me haya firmado algo, sea virtual, sea lápiz y papel, lo que fuera, no significa que un proceso de consentimiento informado se haya hecho de una forma adecuada, ¿no? Y se haga de manera ética. Una cuestión es el proceso de consentimiento informado, en donde yo le brindo toda la información a esta persona la escucha, hace preguntas, resuelve dudas. Es un proceso comunicativo, ¿no? De ahí que sea un proceso de consentimiento informado. Entonces, este proceso comunicativo es, digamos, de doble vía, y es en donde el potencial participante va a entender qué es lo que va a suceder y qué, 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 qué significa participar en esta investigación. Y otra cosa es cómo documento, cómo evidencio de que ese proceso de consentimiento informado se hizo realmente, ¿no? Y una de las formas de documentación, ¿no? De evidencia de este proceso de consentimiento informado es a través de una firma. Entonces,
no sé, la verdad que si es con un check, para marcar un check, para firmar, para, no sé, tomarme una foto, lo que fuera, lo importante no es tanto cómo logro esta evidencia, cómo documento eso, sino que el proceso de consentimiento informado se haya llevado realmente a cabo, ¿no? Y se haya llevado realmente a cabo de manera adecuada, ¿no? Entonces, muchas veces nos preocupamos mucho de la firma, de cómo dejo constancia de, pero realmente, desde una perspectiva ética, eso no es lo importante. Lo importante es llevar a cabo el proceso de consentimiento, como lo expliqué al inicio, ¿no? Pero, a ver, si tú me preguntas si es con un cheque o una firma, no sé, va a depender de la herramienta, va a depender de qué estamos hablando, va a depender si estamos con mayores de edad, menores de edad, va a depender si, no sé, va a depender de muchas cosas, pero, y en cualquier caso, creo que esto es algo que debería de ver el comité de ética, ¿no? Que va a saber más sobre la investigación en cuestión y demás, ¿no? Muy bien, sí, se recalca la importancia de que todo el proceso de informar a la persona que está bajo la investigación, los pros, los contras, sus derechos y respetar todos los principios éticos en la investigación a través de ejecutar este mecanismo de obtener el consentimiento de la persona es más importante que el medio por el cual se pueda Ujú. registrar. Abordando el tema sobre la formación continua de los comités de ética, ¿existe alguna iniciativa a nivel local o regional exitosa sobre formación de comités de ética y los diferentes procesos para asegurar que los comités de ética puedan trabajar siguiendo todos los lineamientos o las Ujú. recomendaciones internacionales? Eh, a ver, esto digamos, las capacitaciones de los miembros de los comités y de los investigadores se hacen de manera distinta en diferentes países. A veces los dirigen las autoridades de salud, a veces los dirigen las instituciones académicas, etcétera. Pero lo que yo les puedo contar es lo que hacemos desde la organización. Y desde la organización lo que tenemos con diferentes países es sesiones mensuales sobre una pauta ética del CIOMS, por ejemplo. Entonces, y eso es algo que si la doctora Sandoval o alguna autoridad está interesada puede escribirnos para programarlo. No estoy es algo que venimos haciendo desde hace tiempo, entonces no estoy segura si es que lo hemos hecho con El Salvador, porque la verdad son tantos países que eh, me olvido, pero por ejemplo con Bolivia estamos entrando en nuestro tercer año que hacemos esto. Entonces todos los meses tenemos un día, tercer miércoles al mediodía, digamos, de todos los meses, y ese tercer miércoles de todos los meses al mediodía nos conectamos y habiendo leído la pauta que toca, hacemos una breve presentación y luego compartimos experiencias, hacemos preguntas, hacemos respuestas. Entonces es algo mucho más dialógico, lo hacemos a través de Zoom, además es gratis, ¿no? Entonces es algo que si es que a las autoridades de El Salvador les interesa, pueden contactarnos para poder incluirlos y hacer digamos, un, un programa de capacitación a nivel nacional con los miembros de los comités de ética. Esa es una de las iniciativas y una de las cosas que solemos hacer con bastantes países. Y lo otro es que a través de esta lista, ¿no?, de ética de la investigación de la OEPS, les llega información sobre los seminarios que siempre estamos haciendo en la organización, pero también de otras organizaciones o de otras instituciones, ¿no? Entonces, siempre hay charlas, presentaciones, cursos virtuales. Entonces, siempre hay oportunidades de entrenamiento a través de esta lista. Si es que se unen, se van a poder enterar oportunamente qué es lo que va a haber el próximo mes o, no sé, en esa semana para que puedan unirse. Y además hay otros recursos que están online, que son gratuitos. Global Health Network, por ejemplo, tiene varios cursos en español, además, sobre ética de la investigación, que
son, digamos, amigables, entretenidos y que suman al momento de capacitarnos como miembros de comités de ética de la investigación, ¿no? Muy bien, nuestra directora expresa su interés desde el punto de vista institucional en recibir esta capacitación y hacer llegar la solicitud formalmente. Sí, sí, doctora Sandoval, encantadas. Mande un mail a la doctora Carla Sáenz y lo coordinamos. Felices nosotros. Bueno, tenemos aquí una pregunta, pero su opinión, durante la pandemia de COVID, un país europeo hicieron una investigación con una muestra de solo 15 personas y extrapolando datos de esa muestra. ¿Eso es válido? No sé, no Ujú. podría contestar porque no sé de qué estudio estamos hablando, no sé de qué país europeo no sé cuáles son, no tengo la información, entonces no podría decirle, pero en cualquier caso, quien debe analizar esta validez científica son los comités de ética de la investigación, ¿no? Pero esta pregunta sí me da la oportunidad para recordarle a los comités de ética de la investigación que una de las cosas que tienen que evaluar es la validez científica. Y si el diseño metodológico, no sé, el diseño estadístico, en fin, algo del cómo se está haciendo la investigación no está claro, no está bien, si es evidente que no se va a responder la pregunta de investigación, lo que fuera, el comité de ética de la investigación tiene la facultad de decir, no podemos hacer esto porque científicamente no es válido, ¿no? Entonces, si es que se ha permitido que se haga una investigación de baja calidad científica, el Comité de Ética de la Investigación también es responsable, ¿no? El Comité de Ética de la Investigación tiene que empoderarse para decirle a los investigadores que hay que modificar algo de lo científico, esto de lo científico no está claro, etcétera, etcétera, porque dentro de su tarea está también evaluar los aspectos científicos, ya que estos finalmente están relacionados con los riesgos, ¿no? Estaríamos poniendo a gente en riesgo por resultados que no van a servir, ¿no? Por cuestiones que no van a responder nada.